que cuando se le pregunta respecto al policía Huamancaja, que ha sido abandonado, la alcaldesa dijo de que asumo la responsabilidad y lo voy a atender, y él mismo ha dicho, no me están atendiendo. Y sabe que cuando el periodista le pregunta ¿por qué han abandonado a este policía? Él dice no, porque antes ganaba un sueldo como policía, pero un plus que le daba la municipalidad, pero le ha retirado la municipalidad porque así fue un acuerdo y entonces no recibe eso. Qué insensibilidad de la alcaldesa, porque si bien es cierto, por la normatividad o la ley retira, debe crearle pues otro concepto sensible, un bono familiar, algo, para no dejar desprotegido. Yo me pregunto, ¿qué significa? ¿En qué consiste entonces el hecho de que diga, asumo la responsabilidad? ¿Cómo se traduce de manera concreta eso en bien de policías valientes, obedientes? Hay que respetar a la policía, como en el caso de este señor, el policía en Huamancaja, valiente y obediente, que expuso su vida, y luego, cuando cae en este acto delictivo que condenamos, ¿sabe qué? Se le abandona. Me preocupa entonces, señor presidente, la actitud de la alcaldesa de la ciudad de Lima, insensible a este caso, desobediente a la sentencia, y también el cinismo del ministro Pedraza, que lejos de defender y proteger a la policía y a la ciudadanía, no lo hace. Gracias, señor presidente. Bien, continuamos. Congresista Simón, Yehude Simón. Gracias, presidente. Yo no iba a intervenir en este punto de la alcaldesa del municipio de Lima, presidente, pero en todo caso yo creo que es la oportunidad para que desde el Congreso de la República le soliciten a la alcaldesa que pueda abrir un diálogo con los trabajadores del mercado que existen. Pero apoyar a este juez me parece, presidente, que es irse contra lo que piensa la gente de Lima. Este juez se ha comportado de la peor manera con Lima y se ha portado de la peor manera con la policía. Por lo tanto, me parece muy bien que el ministro del Interior pueda actuar. Yo dudo, presidente, que la señora alcaldesa sea insensible frente al dolor del policía. En todo caso, hay que investigar y hay que despolitizar el tema. Pero, presidente, en todo caso, el Congreso tendría que mirarse un poco adentro para ver en qué estamos fallando también nosotros. Hay una primera intervención, presidente, el día domingo en el Canal 4, en un programa dominical, hubo una denuncia contra algunos congresistas que tendrían deudas con la SUNAT. Evidentemente eso mancha la imagen del Congreso, pero lo que habría que averiguar es cuán cierto es eso. Habría que averiguar por qué ha actuado la SUNAT así, porque después que ese informe yo he ido a conversar con algunos congresistas y me he encontrado, presidente, que su nombre aparece en las primeras páginas de los diarios por una deuda de 20 céntimos, 2 soles, 3 soles, y entonces eso, presidente, yo creo que el Congreso tendría que actuar. Yo le pido a usted como presidente del Congreso que le hagan un informe exactamente a la SUNAT para que se diga cuál es la real situación de estos señores congresistas. Tengo entendido que un congresista tiene una deuda de 25.000, 26.000 soles y sin embargo se le ha estado descontando mensualmente, que es el caso del congresista Rogelio Canchi, si no me equivoco. Está fraccionada, pero ¿qué se está buscando con esta información? Si hay un congresista que no ha pagado, que se diga quiénes son y por qué no han pagado. Pero cuando se habla de deuda de 2 soles o 3 soles, presidente, realmente eso no es bueno para la imagen del Congreso, porque no solamente se mancha la honra de un congresista, sino que se habla de los congresistas. Entonces yo le pido, presidente, que este tema se aclare porque estamos hablando de la SUNAT. Me está pidiendo intervención el congresista Rogelio Canchi, presidente. Congresista Rogelio Canchi tiene uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Gracias, colega congresista. Sí, es bien. Y en el tema personal mío, yo no he negado la deuda. Pero lo que sacaron en la prensa y lo que sacó un periódico decía que no pagan. Yo he demostrado, y lo he demostrado también a una colega congresista que tenía las dudas y que me ha manifestado que anoche ha estado con la presidenta de la SUNAT y que le ha recalcado en el caso mío que sí yo vengo pagando. Y vengo pagando desde 2009, 2011, 2012, y ese diario todavía decía que el 2012 no pagaba nada. Cuando en el 2012 yo presenté una carta a la SUNAT, yo personalmente,
y para que me descuenten el 30% de ley que permite también para descontar en estos casos. Entonces, me vienen descontando desde el 2012 2.400 soles de mi sueldo, más vengo pagando yo 480 soles aparte para poder cubrir y avanzar mi deuda. Lo vengo pagando. La ley dice que uno puede pedir fraccionamiento, y eso es lo que me dio la SUNAT, un fraccionamiento. Y es por eso, cuando hablé también con la SUNAT, por qué habían advertido que yo debía y no pagaba, me manifestaron que la periodista de este canal había ido y había solicitado y le habían dicho que sí, yo pagaba, pero sin embargo no les interesó y comenzaron a sacar que no pagaba. Por eso quiero recalcar a los colegas congresistas y a la prensa que está acá presente que sí vengo pagando mi deuda. Yo he salido el día martes a aclarar este tema, vengo pagando mi deuda tal como me ha dado la SUNAT un fraccionamiento. Yo no he dejado de pagar desde que hemos hecho este fraccionamiento, y eso es lo que quería comunicarle, señor, al Pleno, para que sepan, porque el comunicado dice no pagan. Señor, vengo pagando, y acá está, pueden indagar también a personal, a la oficina de personal del Congreso, donde mensualmente mandan un cheque de mi pago a la SUNAT, señor Pleno. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista Canches. Tiene el uso de la palabra el congresista Yaudecimo. El congresista Becerril está pidiendo una interrupción, presidente. Congresista Becerril tiene uso de la palabra. Gracias, colega Yude. Gracias, presidente. Efectivamente, sobre el mismo tema y agradeciendo al colega Yude la preocupación a este respecto, porque en realidad nos parece bastante raro que la SUNAT, violando la reserva tributaria, haya dado algunos datos que sobre todo no son ciertos a una reportera de un canal de televisión. Yo el día lunes personalmente he ido a la SUNAT a averiguar este tema, un tema que supuestamente la reportera manifiesta una deuda de mi persona de 500 soles con la SUNAT, deuda que nunca se notificó, deuda que nunca se requirió el pago. Y por último, en la SUNAT me manifiestan que no saben de qué esta deuda ni a cuánto asciende. He pedido, en todo caso, con un oficio número 262 a la señora Tania Lourdes Quispe Mancilla, que me informe si mi persona tiene alguna deuda con la SUNAT, que se me indique el monto exacto de la misma, y si en su oportunidad la SUNAT me ha notificado a este respecto. Es más, presidente, en la SUNAT me manifestaron que como supuestamente, y yo he vivido en Trujillo, esta deuda sería de allá de Trujillo, y que no me lo podían dar, a lo cual obviamente respondí, si a mí no me la pueden dar como contribuyente, ¿cómo le han dado esa información a una reportera, presidente? Esto es bastante raro, y lo más raro es que ayer ya la Comisión de Ética, inmediatamente, después de pequeños días, 3-4 días, de un reporte de televisión, nos manda a averiguar que hagamos el descargo a este respecto. Yo le pediría a la Comisión de Ética, en realidad, que tenga más mesura. Yo, por ejemplo, he pedido primera información. Cuando tenga información, obviamente, haré conocer a la Comisión de Ética sobre el tema. Pero no me parece, en realidad, lógico que ante una denuncia y la Comisión, sin investigar nada, inmediatamente nos pida a nosotros un descargo. ¿Cómo saben los medios? Congresistas en ética por no pagar a la SUNAT. Y eso no puede ser posible, presidente. Gracias. Gracias, congresista. Ahora tenemos la palabra, congresista Yaudecimo. Presidente, yo diría que no tengamos que mirar la prensa, tendríamos que mirar quién dio la información, que rompió el secreto tributario. Y esa información ha sido utilizada por la prensa como de repente tenía que ser, pero no los montos de 2 soles, 50 soles, 500 soles. Merece una investigación, presidente, merece una investigación, no a los congresistas, sino a la forma como salió la información, y que se diga exactamente, presidente, si algún congresista tiene deudas que no paga sabiendo que tiene deudas, a eso tiene que investigarse. No sé si el presidente lo permite, por excepción, el congresista Otaro. Excepcionalmente, la última interrupción al congresista Fred Otaro. Sí, presidente, muchas gracias y muy breve. Comparto la indignación de algunos colegas congresistas, y a mí me han puesto en primera plana, y ahí veo mala fe. No debo un solo centavo a la SUNAT, no debo un sol, y me ratifico. Siempre fui pulcro en el pago de mis obligaciones tributarias. Digamos sospechosamente, presidente,
en la información de enero del 2002, en mi PDT faltan 2 hojas. Todos ustedes saben que la SUNAT no recibe información incompleta, pero acá faltan 2 hojas. Bueno, pues, ¿le extravió la SUNAT? No sé. Y cuando me he acercado, porque nunca se me notificó, me dijeron que en el peor de los casos hay una multa de 100 soles, pero que ya prescribió. Obviamente le dije, yo no voy a invocar la prescripción, a pesar que creo que es indebido. Aquí están los 100 soles más todos sus intereses de enero del 2002, presidente, y no es omisión al pago, se han extraviado 2 hojas. Por eso me parece mala fe. Yo reitero, con la transparencia del caso, jamás dejé de pagar un tributo, y obviamente en este supuesto no debo un solo centavo a la SUNAT. Por eso exigimos también a la prensa más rigurosidad en sus investigaciones. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Otárola. Tiene uso la palabra el congresista Yehudi Sim. Presidente, en este punto yo termino de la manera siguiente. La prensa ha recibido información, pero no ha recibido la información verídica. ¿Quién es el mensajero? ¿Quién es el que dio esa información falsa? Eso es lo que hay que investigar. Por eso yo le pido, presidente, de que se convoque a los responsables, a la responsable de la SUNAT, para que una comisión pueda informar exactamente cómo se produjo esta situación, que no golpea al congresista Otárola, no golpea a los congresistas afectados. Claro que lo golpea ciertamente personalmente, porque su nombre aparece como tramposos, ¿no es cierto? Y los Twitter dicen, ahí paguen primero sus deudas, etcétera, etcétera, trabajen. Sino golpea toda la institucionalidad del Congreso. Presidente, antes de pasar al segundo punto, le pregunto, ¿qué valor tienen estas intervenciones nuestras? Quisiera que a través del oficial mayor se diga si nos escuchan, no nos escuchan, si se toman decisiones, no se toman decisiones. Ya el congresista Martín Rivas habló del caso de Chiclayo, que voy a hablar yo, pero han pasado los meses y las semanas, o las semanas y los meses, y no tenemos ningún resultado de nuestras intervenciones. Así que yo le rogaría, presidente, antes de pasar al punto que voy a hablar de Chiclayo, que me diga qué valor tienen esas intervenciones, porque de lo contrario, entonces mejor nos sentamos. Bueno, definitivamente las intervenciones de todos los señores congresistas tienen muchísimo valor, y en los casos que hay pedidos concretos se ofician a las instituciones y autoridades correspondientes o se solicitan los informes. En todo caso, sobre este tema particular, tendremos que oficiar a la jefa de la SUNAT, a la señora Tania Quispe, para que emita un informe, y en atención a la información que remita, evidentemente se la puede convocar a la Comisión de Economía, correremos con el congresista Fernando Andrade, o al Pleno, para que informe sobre el particular, ¿no? Ya, perfecto. Gracias, presidente. Continúe en el uso de la palabra. Gracias, presidente. En todo caso, que esto se someta a votación en algún momento, que pase al orden del día, porque lo vuelvo a reiterar, aquí se está golpeando la institucionalidad del Congreso. Presidente, entonces, si es verdad que esta no es la hora loca, como se dice, si no es la hora donde los congresistas dan a conocer los problemas de sus regiones o los problemas nacionales que creen convenientes, entonces queremos resultados. Algunos congresistas de la región Lambayeque han estado pidiendo a la Comisión de Fiscalización y de Contraloría, al Pleno, a los ministros, resolver definitivamente el gravísimo problema que tiene la región Lambayeque. Estamos hablando, presidente, de una región de más de 1.400.000 habitantes, donde aparentemente, y lo subrayo, aparentemente habría niveles enormes de corrupción, aparentemente, y no hay ninguna solución para la población. Ya hay actos de violencia. Yo recuerdo, presidente, que hace algunos años atrás Chiclayo ya tuvo un conflicto que se quemó el Palacio Municipal, y el gobierno anterior tuvo que sacar incluso al alcalde y poner al gobernador como alcalde, porque era incontrolable ya los niveles de violencia. Chiclayo es la capital de la amistad. Lambayeque es una ciudad completamente pacífica, pero los ciudadanos ya no dan más, presidente. El congresista Martín Rivas ha intervenido, el congresista Virgilio Acuña ha pedido que se declare en emergencia la ciudad de Chiclayo. Tenemos informes de la Contraloría gravísimos, gravísimos. Me he reunido con el ministro de Vivienda, explicándome el ministro que él puede solucionar el problema de la ciudad de Chiclayo y de la ciudad de Lambayeque, siempre y cuando
los municipios de Chiclayo y Lambayeque le den los expedientes técnicos para poder estudiarlos porque están mal hechos. Si interviene el ministro de Vivienda, y Dios quiera que así sea, o el Ministerio de Vivienda, Dios quiera que así sea, tenemos el presupuesto y necesitamos los expedientes. Ya los ciudadanos de Chiclayo y Lambayeque están preparando movilizaciones, no solamente por Chiclayo, sino para venir a Lima, presidente, y eso es una vergüenza. Aquí tengo el expediente, el informe de Contraloría. Los recursos, bueno, una serie de... No lo voy a dar lectura porque seguramente cansaría a los señores congresistas, pero voy a hacer llegar el resumen de esto, presidente. Yo le pido entonces que este Congreso, a través de la Presidencia, primero, solicite la intervención directa ya del Ministerio de Vivienda para la solución de los problemas de agua y desagüe de los municipios de Lambayeque y Chiclayo. Que este Congreso, presidente, solicite a los alcaldes la entrega inmediata de los expedientes técnicos para solucionar inmediatamente los graves problemas que vive la ciudad. Si este problema continúa, en este paso las obras van a concluir el año 2015. El año 2015, presidente. Usted conoce Chiclayo. Entonces, yo le rogaría que tomemos cartas en el asunto y no hagamos de que uno hable y esto se quede archivado, presidente, eso es grave. Y a los congresistas le echan la culpa de todo lo que pasa. Claro, los congresistas de Lima no tienen ningún problema porque sencillamente la política nacional le permite estar considerado entre la política nacional. Todas las obras que hace el gobierno central, finalmente los congresistas de Lima felices. Pero pregunte a los congresistas de Cusco, de Puno, pregunte a los congresistas de Lambayeque. Si llueve garrafalmente o llueve tremendamente, entonces los responsables son los congresistas y los políticos. Si no llueve, los responsables son todos los políticos, incluidos los congresistas. En el tema exclusivamente municipal, la gente no solamente está requintando a los señores alcaldes, sino que dice que los congresistas no hacen nada, como si nosotros pudiéramos hacer algo. Lo único que queda, pues, presidente, es nuestra voz de denuncia y pedirle que este Congreso, a través suyo, pueda actuar de inmediato. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Simón. Tenemos la palabra, congresista Johnny Lecano. Señor presidente, muy buenos días a los colegas igualmente. Algunas preocupaciones, señor, que el Pleno puede resolver. Se ha dispuesto, al parecer, por algún director del Congreso, de un funcionario del Congreso, el cierre de un módulo en la parte posterior del Congreso que atiende a decenas o centenas de mujeres que vienen con problemas. El módulo de la mujer, señor, se debe mantener para atender los problemas gravísimos que tienen algunas personas en el Perú. Me indican que están a puertas de cerrarlo. Eso es un tremendo error, señor. El primer módulo que se abrió fue el módulo de defensa del consumidor en el Congreso 2001-2006. Se mantiene y ahí se puede ayudar a la gente que viene con reclamos, como también se atiende a las mujeres que vienen con reclamos. Y ese módulo, señor, se quiere cerrar. Un gravísimo error, señor. La presidencia debe disponer que ese módulo se mantenga, señor, porque me han pasado la voz los funcionarios, los trabajadores del Congreso, que se quiere tomar decisiones absolutamente erradas en esta materia. El segundo punto, señor presidente, es que a los policías que el Estado mismo les está comprando su día de franco, que trabajan a favor del Estado, señor, no les pagan hace 2 meses y medio. ¿Cómo se quiere, señor, mejorar la seguridad ciudadana si a los mismos policías el Estado no les paga 2 meses y medio? Son 1.500 policías. Le pido, señor presidente, que se oficie al ministro de Economía y al ministro de Interior para que deje de hacer este tipo de atropello, señor, en contra de la seguridad ciudadana. Es un segundo tema, señor, que yo le pediría que se atienda inmediatamente. La congresista Cuculiza me pide una interrupción. Congresista Cuculiza, tiene la palabra. Gracias, congresista. Efectivamente, son módulos de Defensoría de la Mujer y el Niño y se atiende a muchísimas personas en ese módulo. Es tan estrecho que ni siquiera puede entrar otra persona más en las oficinas. Eso hay que ampliarlo, mejorar. No tienen baño, presidente. No tienen ni un baño. Las personas tienen que ir a los restaurantes y los mismos empleados tienen que entrar de nuevo al Congreso para poder ocupar los servicios higiénicos. No puede ser posible que en el Congreso haya tanta diferencia entre un ambiente y otro. Esos módulos son importantísimos. No se puede cerrar de ninguna manera, porque la cantidad de mujeres que vienen a hacer denuncias de alimentos, de maltratos, inclusive de faltamientos a su persona, son atendidas en la calle.
Entonces, en la calle no se puede atender a esas personas, es falta de dignidad para esas personas que vienen a presentar. Ahora, congresista, no solamente se le debe 2 meses a los policías, se le debe 3 meses ya a los policías. Y esto es un crimen porque esa gente vive de lo que gana, come de lo que gana. ¿Hasta cuándo vamos a maltratar a la policía dándole mendigos y dándole cosas que ni siquiera le llegan a tiempo? Yo le ruego a usted, presidente, invoque esto porque de lo contrario, pues la policía cada día está peor. Muchas gracias. Gracias, congresista. Gracias, congresista Cuculiz. Hacemos presente que la implementación de los módulos es producto de un convenio con el Ministerio de la Mujer y vamos a ver para que se renueven en todo caso los convenios y se perfeccionen. Congresista Johnny Lescano, tiene la palabra. Señor, y un tercer tema que es importante decirlo en el Parlamento Nacional porque este es el ámbito político que hay que discutir algunos temas de coyuntura. Está bien, señor, que se discuta, se debata, se critique, se ponga en tela de juicio resoluciones judiciales. Está bien, señor. Pero solamente se hace eso, señor, y se sacan grandes titulares cuando esas sentencias están referidas a trabajadores, a comerciantes, a gente que no tiene poder económico y político. Pero, señor, hace algunos días un juez sinvergüenza, señor, ha perdonado una deuda de 1.600 millones de soles a una transnacional abusiva que viene operando en el Perú. Y me estoy refiriendo a la Telefónica. 1.600 millones, señor. Con lo cual no se va a construir ni colegios, ni postas médicas, ni carreteras. Alguien, señor, algún político, señor, algún especialista, entre comillas, ha levantado la voz de protesta para reclamar ese acto de corrupción de este señor. Todos se han quedado mudos. Hay una doble moral, señor, aquí. Cuando hay una resolución donde hay un débil, le quieren hacer papilla. Pero cuando hay una transnacional abusiva que se ha metido también, señor, en el poder político, no les dicen absolutamente nada. Esa es la doble moral, señor, que nosotros no vamos a tolerar, y hay que decirlo. Hay que decirlo, señor. ¿Alguien ha dicho algo de ese juez? ¿Alguien ha dicho que es un juez suplente, 3 veces sancionado, investigado por la OJMA y que le ha perdonado 1.600 millones a la transnacional Telefónica? ¿Alguien ha levantado sus banderas, señor, para protestar de este crimen contra la economía del país? Nadie, señor. Nadie, señor. Pero en otros casos, como no tienen poder, los hacen papilla. Y está bien, señor, que se critique, está bien que se debata, pero en todos los casos, para que sea una auténtica democracia. Aquí vivimos, señor, una dictadura económica. Las transnacionales imponen sus condiciones y no pasa nada, porque tenemos un Estado débil. Y los medios aquí también tienen que ponerse la camiseta del Perú. Dele tiempo para concluir. Entonces, señor, dejémonos de doble morales. Dejémonos de doble moral. Ahora, señor, indican que esas decisiones que comenzaron en octubre del año pasado, donde vimos el maltrato a la Policía Nacional, que casi lo matan a un suboficial, la muerte de peruanos, le ha cambiado el panorama a esa parte de la ciudad de Lima. Mentira, señor. Antes había delincuencia, había basura, había inseguridad. Vaya usted y regrese. Hay delincuencia, hay inseguridad, hay basura. Y eso, señor, algunos compatriotas de Lima, ciudadanos de Lima o del Perú, no conocen, señor, porque no van a ver qué es lo que está sucediendo en realidad. No conocen. Dicen que han cerrado ese mercado. Nunca lo cerraron, siguió funcionando. Y ahora hacen creer que hoy una resolución va a reabrir ese mercado que nunca se cerró, sorprendiendo la buena fe de los peruanos. Para concluir, don, tiempo adicional, congresista. Me han pedido otra interrupción, yo con todo gusto les concedo, señor presidente. Congresista Tomás Amodio, tiene la palabra. Precisamente, señor presidente, colegas congresistas, no me explico cómo un abogado como es Johnny Lescano pretenda defender una sentencia que constituye un mal precedente para el pueblo peruano, una sentencia
que es una aberración jurídica descomunal e imperdonable. Una sentencia donde un juez anula una ordenanza municipal cuya nulidad debe ser ventilada ante el Tribunal Constitucional. Aberración jurídica que pasa por una sentencia de un juez sobre un habeas corpus que pretende destituir a un funcionario público. Sentencia, señor presidente, que gracias a Dios no alcanzó en un extremo a disolver el Congreso. Gracias.